Aquí comienza También Lolita. Un espacio para mujeres de 40 años y más que quieren construir la mejor versión de sí mismas. Bienvenidas a También Lolita, la comunidad de mujeres de 40 y más. Soy Lola Alviar y en este espacio les traemos la información para vivir a plenitud esta etapa, la de la mediana edad. Acompáñennos porque juntas hacemos comunidad. Estamos al aire por Radio City 89.3 FM. Empezamos. ¿Han escuchado hablar del síndrome del burnout, conocido también como el síndrome del trabajador quemado, si lo traducimos al español? Este nombre no es un invento de la cultura popular, pues lo introdujo en los años 70 el psicólogo Herbert, y espero pronunciar bien su apellido alemán, Freudenberger. En síntesis, el síndrome del burnout es el estado de agotamiento físico y emocional que sufrimos las personas debido a una extenuante carga laboral. Y desde el 2019, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un fenómeno ocupacional, no como una enfermedad médica. Ahora, queridas escuchantes, imagínense tener este síndrome del burnout con los síntomas de la peri o menopausia y además para las que tienen con hijos adolescentes, con pareja, con padres que en esta etapa de la vida empiezan a depender más de nosotros. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña en También Lolita Andrea Salmon, psicóloga clínica, especialista en terapia cognitiva y conductual, con 18 años de experiencia. Andrea, bienvenida. Hola Lolita, gracias por invitarme. Y quiero empezar pidiéndote que nos expliques a nuestras escuchantes en lenguaje sencillo y claro. ¿Qué es el síndrome del burnout? ¿Y cómo podemos diferenciarlo de un cansancio común por las presiones típicas del trabajo? Uh-huh. Bueno, hay unas diferencias claras y marcadas entre el síndrome del burnout y el cansancio común. El cansancio común se va cuando descansamos, cuando dormimos mejor, cuando nos alimentamos mejor, es decir, hay una pérdida de energía y entonces necesitamos recuperar esa energía. Hay una causa y entonces necesita un remedio. Y usualmente pues así se satisface ese cansancio. El síndrome del burnout no solo es un cansancio físico, mental y emocional, sino que ya hay otros factores. El principal es que se mantiene en el tiempo, entonces se va cronificando, se hace ya crónico. Y no solo es el cansancio, se acompaña de una pérdida de motivación, de frustración, de algunas otras características que no son propias del cansancio, porque tú puedes estar muy ilusionada, entusiasmada y sentirte agotada y mañana recuperarte y continuar con esas buenas, sensaciones, ¿no? Pero en el síndrome del burnout vemos otras cosas. Concretamente, ¿cuáles serían los síntomas físicos y entiendo que también emocionales? Porque hablabas un poco de desmotivación. Sí, a ver, uno de los principales síntomas físicos es, el cansancio, el agotamiento físico, dolores de cabeza, pueden haber palpitaciones, puede haber sudoración, puede haber hasta dolores musculares. Y los síntomas mentales y emocionales son muy marcados también. Mentales es, estoy haciendo lo mismo de siempre, no veo hacia dónde voy, no tengo una motivación clara, no me siento valorada, hay algunos pensamientos, ¿no? Y los emocionales es eso, ¿no? Como un decaimiento, algo de ansiedad, desánimo, frustración, sensación de no pertenecer, sensación de invalidación, de pérdida. Había leído que incluso a veces hasta se desarrolla una falta total de empatía con los compañeros de trabajo, con las personas con los clientes o pacientes, por ejemplo, si se tratase de personal médico. Así es. Hay una desconexión, hay una hasta despersonalización en donde estás yendo a cumplir un rol, no ves mucho hacia dónde vas, y en realidad no estás ahí en el presente, no tienes la energía suficiente estás usando energías de reserva, es más.
Ya. Ujú. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar una persona con estos síntomas para que tú puedas diagnosticar que se trata de un síndrome del burnout y no de un cansancio común? ¿Cuántos meses, semanas? Bueno, el cansancio común en realidad rápidamente pues puedes recuperarte. Por supuesto que puede ser que no estés identificando que estás desgastada y que estás cansada, pero solo tendrías una manifestación si fuera un cansancio normal, que es el agotamiento, la falta de energía y ya. Pero el burnout viene acompañado de eso de una manera mucho más crítica e intensa y sostenido en el tiempo, por lo menos más de 2 o 3 semanas. Como toda, esto no es una enfermedad mental, pero como todo cuadro o trastorno mental, siempre decimos que tiene que sostenerse más allá de 2 o 3 semanas para poder saber que esos síntomas no se deben a algo circunstancial, ¿no? Entonces, no solo es cuánto tiempo, sino cuáles áreas de la vida está tomando y afectando este cuadro. Ok, y la causa de este estado crítico de agotamiento lo genera solamente las condiciones extenuantes de trabajo o también está relacionado con la forma en la que los profesionales realizan sus actividades laborales. Bueno, eso es una excelente pregunta. Es interesante porque no solo son las condiciones de trabajo que son exigentes, sino también puede ser el ambiente, el personal, puede ser que tengas un rol indefinido, eso también es muy estresante. Y como tú dices, la forma de trabajo puede ser que tú seas muy exigente, perfeccionista. Hay personas que se identifican demasiado con su trabajo en el sentido de soy de acuerdo a mis resultados. Valgo de acuerdo a cuánto hago y cuánto logro. Entonces eso estás ya más o menos condenado a perder, porque entonces ¿dónde está tu valor? Y entonces te afecta mucho más cuando las cosas no salen bien. Entonces sí, son factores internos de la persona y exteriores y son varios. O mi identidad es lo que hago profesionalmente y ellos autoanulan otras facetas de su vida. Claro, y que como estás planteando esto de las mujeres de 40 y más, somos principalmente mujeres. Y después somos arquitectas, psicólogas, comunicadoras, periodistas, doctoras. Y entonces si le damos todo el peso a esa profesión, entonces estamos realmente perdiendo y dejando de tener estas satisfacciones en las otras áreas de nuestra vida. Bien, en el caso de las mujeres de mediana edad, ¿cómo nos golpea este síndrome? Quizá algo de madurez que se supone que ya deberíamos haber adquirido a estas alturas de la vida nos ayuda a no dejarnos abrumar o por el contrario, quizá todos estos cambios hormonales que juegan mucho con las emociones en la peri y en la menopausia nos hacen más vulnerables al burnout. Bueno, ese punto también es muy interesante analizar porque tiene dos lados. Uno, pues, esta edad es maravillosa, ya sabes lo que quieres, sabes en qué eres buena y entonces puedes un poco como aprovechar estas habilidades tuyas. Pero si no lo llevamos bien, también hay otras cosas que pasan con esta edad y es que, como mencionabas al principio en la introducción, tienes algunas cosas a tu cargo, ¿no? Tienes hijos que quizás ya están más grandes, pero de todas maneras son tu responsabilidad y hay cosas que hacer y llevas muchas otras cosas, tus padres. Creo que la mayoría de mujeres de nuestra edad ya tiene hijos adolescentes y la adolescencia es una crisis, o sea... Así es. No sabemos cómo manejar, no nos preparamos lo suficiente para manejar a los adolescentes, entonces también es una faceta, un rol de nuestra vida que se nos puede ir de las manos y eso suele abrumar también. Exactamente, y como todo en la vida es integral, entonces tú no le puedes pedir a un trabajador, tienes que estar bien y rendir cuando ese trabajador en su faceta de mamá está pasando una situación muy difícil. Entonces tenemos algunos matices y en esta edad sí se puede dar el hecho de que te exijas demasiado, como que sientas que deberías de poder
pasa muchísimo eso con mis pacientes y veo a mujeres de nuestra edad y un poco mayores en que no se permiten fallar. Quizás por lo que decíamos, como que nos definimos por ese resultado. Si fallo, entonces, ¿qué soy? O sea, ¿a dónde he llegado con toda esta sabiduría que debería de tener? Cuando en realidad el ser humano está en constante aprendizaje y no hay nada mejor que continuar evolucionando y cambiando, si se puede, hacia nuestra mejor versión. Yo también lo que veo en las mujeres es como que el agotamiento lo toman como una garantía de su éxito. O sea, mientras más agotada estoy, más exitosa se supone que soy. Uh-huh. Sí, porque lo estoy dejando todo en la cancha. Eso, mira, esto que estás diciendo es clave. Ahorita se mide muy erróneamente el estrés o el estar ocupada con el éxito, con el ser activo, ¿no? El siempre estar haciendo algo, ¿no? Entonces se está normalizando el estrés cuando definitivamente no debe ser así. Y por alguna razón a esta edad algunas mujeres se preguntan quién soy, a dónde he llegado. Quizás porque a nivel laboral ya tienes algunos años en el ámbito del trabajo, tus hijos están un poco más grandes y es una edad súper interesante. Es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión. Cuando yo me decidí en desarrollar este proyecto, siempre uno de los objetivos o una de las razones, por las cuales dije porque en esta década uno llega a un punto de inflexión en la vida, ¿no? Uh-huh. Y es porque sería casi la mitad de nuestra existencia. Sí. Entonces es como quién soy, a dónde voy y qué he hecho y cómo me reevalúo en función a eso. Exacto. Entonces seríamos muy duros y somos, no sé, es una pena que seamos tan duros con nosotros mismos de a dónde he llegado y entonces si esto me sale bien, esto me sale mal, entonces soy exitosa, soy una mujer que vale, a esta edad he logrado tal cosa y estamos asociando ahí hartísimo peso que nada tiene que ver con el tema laboral. Entonces si estamos poniéndole es como que estamos apostando demasiado allá y si algo no sale bien pues nos sentimos muy mal o el ambiente laboral tiene que ser perfecto, nos tenemos que todos querer cuando a veces no es así en el ambiente laboral o se nos pide más de lo que podemos dar porque en muchos trabajos pues hay que hacer diferentes roles, ¿no? Y es posible que a esta edad una mujer diga me gusta hacer tal cosa, no estoy para hacer la otra cosa, entonces uno siente. A veces he escuchado a algunas mujeres que me dicen, siento que tengo que adaptarme mucho al puesto y más bien no hay un puesto como tan claro para mí. Entonces, de nuevo, es ese encontrar nuestro lugar. Bien, estamos de vuelta, estamos conversando con Andrea Salmon, psicóloga clínica, sobre el síndrome del burnout. Andrea, ¿qué estrategias eficaces de prevención y manejo recomiendas para mantener a raya o en límite o que no nos desborde las presiones del trabajo para no caer en este síndrome del burnout? Es muy importante, como todo en la vida, partir de lo que siempre repito que es el autoconocimiento. Conocerte, saber qué eres, tu valor, tenerlo claro, y suena obvio, pero en realidad en muy pocas personas lo tienen tan claro. Y saber por qué estás donde estás. Estás trabajando porque quieres dinero y necesitas pagar tal cosa y no te importa si estás satisfecho o no. O estás trabajando porque quieres desarrollar tal proyecto y te da ilusión. Por lo que sea que estás donde estás, tienes que tenerlo muy claro. ¿Cómo podemos evitar, si estamos en un ambiente un poco duro, que nos pase ya esto que es muy crítico? Es siempre saber. Es como el celular está muy rara vez en 100% de carga, digamos que está en 90, 80 y de repente está en 30 o en 20 y ya lo empiezas a cargar, ¿no? Pero si tú esperas a 6, quizás cuando empiezas a estar en 6 y empiezas a ver algo, se apaga. Antes de lo que tú estés preparado para eso. Entonces hay que ver nuestra batería y estar un poco en alerta cuando ya empieza a bajar de cierto número, conocernos. A ver, una cosa es estar un poco cansada, pero ¿por qué estoy cansada? No he dormido bien, no he comido bien, me agoté mentalmente por tal situación, estoy pasando emocionalmente por otra situación. Entonces hay el autoconocimiento, hay la observación y saber hasta cuándo. Entonces ponemos límites
podemos decir no, sabemos hasta dónde podemos llegar, pedimos ayuda y siempre tener una red de apoyo externa y también puede ser dentro de la empresa, ¿no? Tener un poco de sostén, tener buena comunicación y expresar nuestras necesidades. Ahora, qué importante es aprender a decir no. Y para mí es un acto de humildad, ¿no? Es reconocer, no puedo con todo y tengo que decir no, porque no tengo por qué abarcarlo todo. No tengo que demostrarle al mundo que yo puedo abarcarlo todo, ¿no? Y se me viene, por ejemplo, ahorita a la mente el caso de una amiga muy querida, que es una ejecutiva de primera, pero también está metida en el comité de padres de familia del colegio y es la que se encarga de organizar las reuniones de Navidad o de lo que sea con las amigas. O sea, siempre está metida en todo y siempre está quemada. Bueno, si hay un disfrute, es posible que en todo lo que uno hace en la vida hay una ganancia. En el trabajo pues hay una ganancia económica, hay una ganancia a nivel profesional, de cualquier cosa, ¿no? Entonces hay personas que abarcan todo y reciben mucho. Y eso que reciben lo necesitan o lo disfrutan. Otras personas que pareciera no son tan generosas o bondadosas con su tiempo o con su energía, su presencia, quizás no necesiten tanto eso externo porque ya lo reciben de otra forma y puedan dar su ayuda cuando realmente es solicitada y necesitada. Pero hay muchas personas que sienten que el no es decir, no te quiero, no eres importante, mi tiempo es mejor que el tuyo o algo así, ¿no? Entonces le damos un valor totalmente equivocado al no. El no, como tú dices, es un acto de humildad y de ser realista con lo que puedo y no puedo hacer. Es mucho mejor un no que un tal vez, yo te aviso, ojalá, y aparte pues nos da libertad. Es un acto también de amor propio, porque muchas veces cuando decimos no, estamos diciendo sí a nosotros, a ese tiempo, ya sea de descanso, ya sea de meditación, ya sea de estar con la familia, porque hemos dicho no a otra cosa. Y a veces pues será un sí y será un no, en cambio, a otra área de nuestra vida. ¿Qué rituales recomiendas, por ejemplo? Porque nos hemos enfocado más en el tema de poner los límites, pero en cuanto a rituales o estrategias, mencionaste hace un momento lo del tema de la meditación. Uh-huh. ¿Cómo lograr crear rituales que nos ayude a valorar ese tiempo de descanso y relajación para nosotras mismas? Sí, bueno, eso es muy importante, eso lo planteo siempre con los pacientes. Y yo hablo mucho en analogías, en metáforas para entendernos. Yo siento que, digamos que nuestra mente o nuestro corazón, digamos, nuestra esencia es una casa, una cueva, digamos, ¿no? Entonces nosotros vamos hacia el mundo constantemente, hacemos cosas, damos, hablamos, pero pocas veces regresamos a ese centro. Quizás solo cuando ya nos duele algo, cuando estamos muy cansadas, cuando algo nos hirió y entonces nos sorprende. Fíjate que cuando uno se pone triste o enojado, hay como una sorpresa, ¿no? Es como un regreso a ti. Entonces yo recomiendo, como tú dices la palabra rituales, cosas que nos hagan regresar, estar, ¿no? Entonces una de esas, la más importante y efectiva, es la respiración. Porque nosotros todo el día estamos respirando, pero nunca estamos pensando en eso. Entonces, únicamente con que empieces a observar tu respiración, empiezas a situarte aquí. Y más aún si lo haces de forma intencional y con un método, ¿no? Entonces puedes respirar por algunos segundos, mantener el aire y entonces exhalas y así lo haces unas 4 o 5 veces. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo sabe que cuando respiramos de forma agitada, que a veces es casi todo el día, está resolviendo, está sobreviviendo. Pero en cambio, cuando respiras de forma calmada, el cerebro sabe que no hay ningún riesgo. Entonces lo hacemos al revés. No es que sentimos paz y entonces vamos a respirar mejor, sino que empezamos a respirar mejor. Entonces regresamos con la respiración y podemos hacer ejercicios de meditación. Sin irnos tanto por allá, pero la meditación no es algo de otras culturas necesariamente, ni algo que es dificilísimo, ni algo que toma mucho tiempo. La meditación lo que quiere decir es estar aquí, no estar allá, no estar en el futuro ni en el pasado, sino estar aquí. A ver, este pantalón me aprieta, estoy pensando en este zapato, a ver si tengo presión aquí, voy a poner los pies acá, voy a poner la espalda atrás, respirar un poco, cerrar los ojos, pensar
en lo que estoy haciendo ahorita, qué estoy sintiendo. Y así entonces nuestro cerebro empieza como a desintoxicarse y desde ahí partimos. Entonces otra vez estamos con energía 80, 90, aunque no hayamos descansado mucho, pero hemos regresado a nuestra base. Lo que yo le digo a los chicos cuando trabajo con niños, que es como el ampay. Entonces de ese ampay, cuando jugabas a las cogidas, escondidas, puedes de nuevo partir, pero siempre estás viendo dónde está el próximo ampay, porque no te puedes ir tan lejos. Y así es de nosotros mismos. Y eso es, por ejemplo, cuando te comprometes a muchas cosas, a veces estás lejos de ti. Después a veces hay personas, ¿no?, que se enferman y nunca sintieron nada, no tuvieron un síntoma, porque no están ni siquiera en sintonía con su cuerpo. Entonces no sentimos dolor, no sentimos hambre, no sentimos sed. Eso es una manifestación de que estamos desconectados. Entonces regresar, respiración, meditación, algo que yo promuevo mucho y trabajo hartísimo en mis talleres y con mis pacientes es la escritura terapéutica. Nada que te aterrice más como la escritura a mano. Se activan áreas del cerebro importantes así es nuestro cerebro, que es tan maravilloso. Cuando escribes, nuestro sistema límbico, que a veces está sobreestimulado, también baja un poco porque se activa el área, digamos, prefrontal del cerebro para poder escribir. ¿Pero qué escribimos? ¿Lo que sentimos? ¿Un diario sobre lo que hemos vivido a lo largo del día? ¿Qué es lo que recomiendas escribir como terapia? Cuando ya lo haces porque quieres empezar, a ver, voy a escribir. Dicen que es bueno escribir, a ver, ¿por dónde empiezo a escribir? Yo sugiero, como todo lo que sugiero, de menos a más. Entonces puedes escribir una palabra, aburrido, siento hambre, lo que sea. Y desde ahí desarrolla un poquito más, unas 2 líneas de eso, lo que acabas de escribir. Si no se te ocurre nada, puedes escribir algo que has hecho en el día, 2 líneas. Pero de esto que escribiste, ahí vienen 2 vertientes, que es como la guía. ¿Qué siento en base a eso? ¿Y qué quiero en base a eso? Por ejemplo, estoy nerviosa. ¿Qué siento? Siento que no me va a salir bien el trabajo. ¿Y qué quiero? Quiero poder decir que me salió de acuerdo a mi esfuerzo. Entonces siempre regresas. ¿Qué siento que quiero? ¿Qué siento que quiero? Y después, cuando empiezas a escribir un poco más, de ahí subo a otras 2 más, es decir, vas a terminar en 4 guías, que es ¿qué fue lo mejor del día de hoy? O puede ser ¿qué fue lo mejor de esta semana? ¿Cuál fue mi mayor logro? También puede ser. Y de qué estoy agradecida. Eso de cuál fue mi mayor logro es hasta una manera de uno darse cuenta de que no todo está fuera de control, ¿no? Así es. De que la jornada no es tan extenuante o estresante como pensamos, porque sí hemos logrado ciertos objetivos, quizás no todos, ¿no? Pero ahí vamos avanzando pasito a pasito y nos podemos sentir más relajados. Otra estrategia, por ejemplo, son las pausas activas. De que estás en el trabajo, mucho tiempo sentado o en reuniones y te recomiendan hacer pausas activas. Un ejemplo de lo que sería una pausa activa. Bueno, una pausa activa puede ser hacer una tarea que no habías hecho. Por ejemplo, te paras un rato en el trabajo, empiezas a hacer una lista de cosas que tienes pendientes, o puedes hacer algo de ejercicio, simplemente bajar y subir unas escaleras, o puede ser hacer esa llamada a tu mamá o un familiar, o ese que nunca respondiste tal cosa, entonces solucionas eso, das un poquito de ti. Entonces hay un sentido de que el tiempo está aprovechado, pero no porque tenemos que funcionar y responder a todo, sino como para sentir que estuve ahí, hice lo que quería hacer en ese momento. Bien, en tu opinión, así como las empresas tienen un médico de planta en sus instalaciones, ¿te parece a ti que las empresas deberían tener también un profesional de la salud que esté disponible para su personal? O quizá capacitar a su equipo con programas de manejo de estrés, manejo de ansiedad, incluso de productividad, de estrategias de productividad. Hoy en día se habla demasiado de las habilidades blandas que deben adquirir los profesionales. Sí, definitivamente. Mira que en empresas que he podido ir o dar charlas, en realidad hay una necesidad muy grande del personal de poder expresarse. Y no para la queja,
ni la queja constructiva, la crítica constructiva, sino de poder expresarse, estoy atravesando este problema, cómo hago para manejar, aunque no quieras que te solucionen algo, te recomienden algo en casa o en otra área, pero cómo lo empato con lo que tengo que hacer acá. Definitivamente, estoy segurísima que la productividad subiría mucho en las empresas y la satisfacción del personal. Porque fíjate que en talleres que hago, charlas o hasta estudios de mercado que hemos hecho en empresas, siempre salen dos cosas. Una es la comunicación, que es lo más importante, dentro en el personal y hacia pues el cliente, depende de qué área es. Y la otra es la identificación del personal a la empresa, el sentido de pertenencia del personal a la empresa. Y tú no puedes sentir que perteneces a un lugar que no te conoce, que no te entiende. Entonces, sí creo yo que si hubiese algún departamento o fusionar o contratar de forma externa a alguien que pueda dar un apoyo, una escucha, sería ideal. Y adicional, o si no se puede lo uno, entonces solo hacer lo otro, capacitar. Capacitar ya no solo, pues, como se hace mucho, que es habilidades de todo tipo, sino de emocionales, habilidades sociales, de poder tener una escucha activa, de cómo conocernos mejor, de saber cómo establecer metas. Eso nos pasó mucho en enero, febrero, marzo, que hicimos en algunas empresas el taller de Vision Board, de hacia dónde, qué quiero, hacia dónde me veo, que voy. Eso fue súper chévere, porque muchas personas trabajan para cumplir lo que se les está pidiendo en ese momento, sin saber que están construyendo algo y hacia dónde van, y que ellos pueden ser parte de ello. Entonces sí, definitivamente, así como hay un médico, porque el médico entonces soluciona rápido y entonces el empleado no tiene que irse a otro sitio. Claro. Entonces es como una ganancia para ambos, ¿no? El tema de la salud mental no se lo ve de una forma tan tangible, quizás no se piensa que incapacita al empleado, pero en realidad le baja muchísimo la producción, el estado de ánimo, pues, y todo, ¿no? Tú sabes que cuando yo trabajaba en una empresa, cada vez que iba al médico ocupacional, el diagnóstico era, es estrés. Es estrés, y uno dice, ay, no era nada, era estrés. Así vienen muchísimos pacientes, ya me mandó el doctor acá porque dice que no tengo nada, que lo que tengo es estrés, como quien dice, no tengo nada, es un invento. Cuando realmente el estrés es la enfermedad de Dios mío, no sé, pues del siglo, Sí. de la década. La ansiedad no es un problema de salud mental y de salud general, ¿no? De salud pública de todo tipo. Entonces, pienso que no le estamos dando tanto la importancia porque es posible que no se haya medido con tanta claridad el impacto que tiene en una empresa. Pero sí hay empresas que dan esa facilidad y que a mí me han contratado de forma como, no sé, como alguien, una tercera persona, para que pueda atender a sus empleados, porque en realidad ayuda muchísimo. Qué bueno saber que se está empezando a cambiar la cultura organizacional en ese sentido, ¿no? Que hay ciertos cambios. Para concluir y de manera muy breve, Andrea, una pregunta muy personal, porque ya Juan José me está haciendo ojitos desde afuera de la cabina. ¿Qué le dirías a tu yo de 40? Bueno, ese yo de 40 realmente fue hace poquito que está, no mentira. No, mi yo de 40 que cada vez se pone mejor. Que cada vez se pone mejor y que no tengamos miedo no tenga yo miedo de aprender. Saberme en la ignorancia, o sea, saber que hay muchísimo más por aprender, muchísimo más por crecer, ¿no? A cierta edad, creo que a los 20, 30, tú dices, yo soy así, esta es mi personalidad. Y yo creo que ya, al menos yo en esta edad siento que nada es permanente y todo lo puedes ir cambiando para mejor, de una forma constructiva y realmente, o sea, usando nuestra imaginación más que el recuerdo del pasado, ¿qué quiero construir hacia el futuro? Eso quisiera yo decirle a mi yo de 40 años que no puedo ni imaginarme hacia dónde voy. Gracias, Andrea, por haber estado aquí y por haber compartido con la comunidad de También Lolita. Gracias, Lolita. Hay que repetirlo.
Por supuesto. Y a ustedes, queridas escuchantes, gracias por estar del otro lado. Pueden revisar este episodio en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo episodio porque juntas hacemos comunidad. Aquí termina También Lolita. Un espacio para mujeres de 40 años y más que quieren construir la mejor versión de sí mismas.